y desde el punto de vista del que es evangelizado es el primer paso al discipulado, ¿no? Pero es el primero, ser evangelizado, recibir el anuncio de Cristo muerto y resucitado por mí, la restauración de mi vida, etc. Es el primer paso. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando. Tres minutos me quedan. Bueno, sí creo que es importante, antes de que volvamos a leer una vez más el documento, digamos, de la visión de la parroquia, es que en cualquiera de los casos, un cristiano debe siempre huir de su zona de confort. Todos lo habéis hecho. Cuando habéis dado el paso a ir a Alfa, cuando habéis ido a cursillos de cristiandad, ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos habéis salido de vuestras zonas de confort. Pero es muy fácil volver a la zona de confort. Es muy fácil traértela contigo, es muy fácil volver a establecer una zona de confort. Pero el Señor no nos llama a eso. Y por eso es importante, ¿no? Me preguntaba el otro día, bueno, me han preguntado varias veces, varias personas en distintas ocasiones en estos últimos días, ¿pero esto es como un día de puertas abiertas? No. Es un día para renovar nuestra visión, porque lo importante es la visión. Lo importante es la iglesia que Dios quiere aquí. Esa llama, eso es lo importante. Porque todas las demás estructuras tienen que venir detrás. Pero muy fácilmente pues se cambian, se renuevan, se restauran, se rehacen. Es importante recordar la visión. No es esto... rezamos evangelios. Es importante que no es solo el día de visión para los nuevos, es para recordarlo nosotros. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué estamos llamados a ser? ¿Puedes dar para atrás? Repaj. Otra. ¿Puedo? Si no levanto la voz y ya está. No te preocupes. No te preocupes, levanta la voz. Mirad, ¿se me siente por el fondo? Sí. Aquí está la iglesia. Cuando la hice no lo pensé, pero luego me di cuenta, digo, nos viene muy bien esta imagen para entender también una cosa, y es que dentro de la iglesia hay gente que está más cerca del mundo y gente que está más cerca del reino de Dios. Y estas líneas, que son así tan nítidas en esta imagen, en realidad son líneas bastante difusas, porque hay mucha gente que no aceptando a Jesucristo está cerca del reino de Dios, y el Señor lo dice, ¿verdad? Cuando le pregunta a uno, ¿qué tengo que hacer bueno? Dice, ¿qué has leído desde pequeño? Dice, pues los mandamientos, ¿no? Dice, no está lejos de ti el reino de Dios. No estáis lejos del reino de Dios. Hay gente que está en el mundo y está cerca del reino de Dios. Eso es así. Pero también es verdad que hay gente dentro de la iglesia que está muy cerca del mundo y que introduce el mundo en la iglesia. San Pablo VI, Beato Pablo VI o San Pablo VI, ya me pierdo con las canonizaciones, decía que después del concilio, durante su papado, el humo de Satanás había entrado dentro de la iglesia. Y es así. El humo de Satanás no es el pecado. El humo de Satanás, como nos dice el Papa Francisco, es la corrupción.
son sistemas de pecado. Cuando yo me acostumbro, me habitúo y lo acepto, que cada vez que hay una decisión de mi párroco que no me gusta, voy y la critico. O cada vez que no sé qué hermano hace no sé qué, voy y le critico. Y no hago nada para enmendarme. Porque una cosa es que un día caiga, y bueno, pues bendito sea Dios. Todos hemos caído, y todos hemos caído en muchas cosas. Lo malo no es caer, lo malo es hacer una estructura de pecado. Cuando yo me convierto en el paño de lágrimas de todos los que tienen una queja en la parroquia, y le doy oídos. Mal. Me encantó un meme que estuve buscando para ponerlo hoy, ¿no? Que aparecían los 3 monitos estos. ¿No? Si no edifica, no lo digas, no lo veas y no lo oigas. Si no edifica, no lo oigas. Si todo el mundo que tiene una queja viene a ti, tienes un problema. Porque significa que das oído a esas cosas, ¿no? Y al final, bajo una capa de consolar, te has convertido en un catalizador de todas esas cosas, ¿no? Pero también, por otro lado, siempre hay gente en la iglesia que está cerca del reino de Dios. Y al final, por la misericordia de Jesucristo, por el poder de su pasión, siempre es más fuerte los que tiran hacia el reino de Dios que los que tiran hacia el pecado. Porque todos tiramos, ¿eh? Mi pecado no solo repercute sobre mí, repercute sobre todos. Igual que mis actos virtuosos no solo repercuten sobre mí, repercuten sobre todos. Aunque nadie se entere, aunque sea un juicio interior. ¿Por qué? Porque esto que vemos así, esto es invisible. El reino de Dios es invisible. Vemos sus signos, pero el reino de Dios no se ve. Y la unión que hay en todos los hombres, en toda la humanidad, no se ve. Pero está ahí. Y no podemos conformarnos con decir, bueno, es que fíjate cómo está el mundo, ¿no? Una vez un párroco en Alcorcón preguntó a la gente, de aquí a 20 años, ¿cuánta gente habrá en misa? Y hubo un hombre que estaba sentado, se levantó, miró y dice, nadie. Porque eran todos mayores de 60. ¿No? Qué mal está el mundo y esto es como, bueno, gestionar el declive, a ver cómo hacemos, ¿no? Como hicieron los generales de Hitler cuando se suicidó, ¿no? A ver cómo hacemos. Ya estamos en derrota. Pues nosotros no. Nosotros no. El reino de Dios está con poder, está irrumpiendo, está avanzando. Y está avanzando aquí, con muchas deficiencias, con muchos pecados, con muchas cosas, en general, porque en todas partes cuecen habas. Pero, está avanzando. Y ahora sí, termino con antes del Ángelus, con la lectura de la visión. Esta es la iglesia que yo veo, y que entiendo que yo veo, no porque yo haya tenido ninguna genialidad, sino que entiendo que es la que el Señor me ha dado a ver. Creo que este es el horizonte hacia el que tenemos que tender. Veo una comunidad reunida por Jesucristo y fortalecida con el don del Espíritu Santo, en la que se realice un anticipo del cielo y resplandezca ante el mundo la comunión de la humanidad con el Padre y el Hijo y entre sí. Una comunidad que es lo que Dios quiere de ella por su docilidad y humildad. Una comunidad que adora a su Dios, especialmente en la Eucaristía de cada domingo, de la que vive y se alimenta. Que alaba a su Señor y proclama sus maravillas. Una comunidad que comparte su vida y sus bienes en pequeños grupos de confianza, en la que cada miembro es sostenido y abrazado en sus límites y debilidades, una y otra vez, y pueda mostrarse vulnerable sin miedo a ser juzgado o atacado, sino con confianza en que rezarán por él, en la que pueda bajarse las defensas, porque todos se sientan en casa y formando parte los unos de los otros, y dejar fuera las máscaras, y mostrarse tal y como son, porque así, como son descubiertos como un bien,
en la que todos se preocupan unos de otros, una comunidad en la que los miembros desean descubrir sus dones para ponerlos al servicio del reino de Dios en la parroquia, en la familia, en el trabajo, en el barrio, etc. Y son capacitados para desarrollarlos. Una comunidad que haga discípulos y transforme vidas en el seguimiento de Cristo. Que acoja a las personas, de la que digan, esta acoge a los pecadores. Que salga a buscar especialmente a los más abatidos, en el punto en el que estén, y les muestre todo lo que pueden llegar a ser, que sane heridas, que rompa ataduras, que libere esclavitudes, que sane enfermedades, que pueda dar sentido a la vida, mostrar su propósito y acompañar a conseguirlo, en la que cualquier persona que llega tiene un sitio en el corazón de los que ya están y se le acercan y le hablan y le muestran su amistad y les acompañan en su vida, pase lo que pase. Una comunidad que anuncie con poder la resurrección de Jesucristo y la presencia del reino de Dios en nosotros, que haga presente la misericordia de Dios por cada uno, que sea como una isla de un cielo nuevo y una tierra nueva de paz y misericordia en medio del mar de esta sociedad que se hunde en la división y la soledad. Una comunidad que envía miembros como barcas salvavidas que den esperanza a los hombres. Una comunidad en la que todos están unidos en una misión: ser la mano tendida de Cristo al mundo, su mirada de misericordia a cada hombre, su corazón sanador y liberador, amante de cada uno, sin importar ningún condicionamiento terreno. Ni quién es el primero, ni quién el último, ni quién hace más, ni quién hace menos, ni quién estaba antes, ni quién ha llegado después, ni si vino por un bautizo o a pedir alimentos, o para que le escucharan, o para llorar ante el Señor, o para asistir a misa, donde se borren todas las barreras sociales, económicas, nacionales e incluso morales. Nos ponemos de pie para rezar el Ángelus.